Lo invité a Marcelo Capello porque de repente se produjo un portazo dentro del Banco Central. Estaba Macri en Nueva York bailando un tango con Christine Lagarde, todo andaba de maravilla y de repente se produce un portazo acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuáles son los destinatarios de ese portazo? ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden producir? Eso lo vamos a conversar ahora con Marcelo Capello. Gracias, Marcelo, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bueno. No te voy a hacer ninguna pregunta de la política, pero sí, ¿qué pasó? Bueno, hay dos versiones que pueden ser también parte de un mismo problema. Una, que había internas fuertes entre el presidente del Banco Central, Caputo, y el ministro de Hacienda, Duhovne, que ya habían tenido rispideces anteriores. Por ejemplo, cuando Macri hace un discurso recientemente anunciando que se iba a ampliar el acuerdo con el Fondo Monetario y en realidad no había nada acordado con el fondo. Aparentemente eso es algo que Caputo, el saliente presidente del Banco Central, le hizo hacer al presidente. Y Duhovne no estaba de acuerdo. Bueno, seguramente siguieron las internas y han llevado a esta decisión. Otra versión, que no es independiente de la anterior, es que Caputo no estaba de acuerdo en la negociación con el Fondo Monetario, que desde el FMI se quejaban porque Caputo usaba muchos dólares de las reservas para controlar el tipo de cambio, para que el peso no siga perdiendo valor o el dólar subiendo. Porque hay que tener en cuenta que el FMI te presta dinero especialmente para engrosar reservas y que con esas reservas puedas después pagar la deuda que va venciendo y no entres en default. Si vos te usas las reservas para intervenir en el mercado de cambios, genera un problema. Y Caputo estaba decidido a usar reservas para que el dólar no pase de 40, porque también como una persona, por ahí no tan académico, pero sí con mucha cancha para el mercado, con mucha experiencia, con mucha calle, se da cuenta que en Argentina no hay que embromar mucho con el dólar. Es decir, en algún momento hay que parar las corridas, porque si no se pueden generar derivaciones no deseadas, ¿no? Por ejemplo. Y en el sector financiero, por ejemplo, ¿no? De que la gente ¿Se traslade toda la inflación? Eso es otro problema, pero el dólar no puede seguir subiendo permanentemente porque termina generando algún otro tipo de corrida, ¿no? Entonces a mí me parece bien, Caputo había decidido ponerle un techo al dólar, pero para eso usaba reservas y usó muchas reservas. ¿Se le fue la mano? Se le puede haber ido la mano, pero creo que estaba bien la intención de ponerle un techo en 40 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dólar de 40, que hoy nuevamente estaba en esos valores prácticamente, es un dólar que para la economía, o sea, para los exportadores, para los que compiten con las importaciones, ya es suficiente para competir. O sea, desde el punto de vista de la economía real, ya es un dólar que cumplió su objetivo para que podamos competir, para que tengamos menos déficit comercial y de cuenta corriente, déficit de turismo, etc. Ya pasa a ser una cuestión de solo especulación que el dólar siga subiendo. Pero si el dólar lo paran y después vuelve la confianza en Argentina, hasta podría ser muy probable que el dólar empiece a bajar, como había ocurrido en la última semana, que llegó a 37 pesos. Y se puede empezar a recuperar parte de las reservas o todas las reservas que se habían perdido en las semanas previas defendiendo el tipo de cambio. Por eso yo creo que hay que darle un corte al tema, aunque se pierdan muchas reservas, porque después cuando se normalice la situación, lo más probable es que recupere el Banco Central las reservas, porque el dólar ya está muy alto y empieza a generar desequilibrios en la economía que llevan a que el dólar empiece a perder valor y no a seguir subiendo. Claro. A mí lo importante ahora es pararlo. Me contaron algo que yo no sé si me versearon y me contaron un cuento de Caperucita Roja, pero me dijeron que Duhovne tiene una relación bastante especial con el hijo de Donald Trump. Y que Donald Trump ha sido uno de los artífices de que este arreglo de Argentina con el fondo, en una palabra que tal vez una llamada telefónica del secretario de Donald Trump a Christine Lagarde diciéndole: queremos que Argentina en el hemisferio sur se arregle porque tenemos muchos problemas en el hemisferio sur, en fin. Y Christine Lagarde, indiscutiblemente, lo está llamando el presidente del directorio del Fondo Monetario, prácticamente, porque son los Estados Unidos los que más ponen plata. Y como Duhovne nunca se llevó muy bien con Caputo,
tal vez utilizó esa relación para que Christine Lagarde le diga, mientras bailaban el tango a Macri, qué bueno que sería que Caputo deje el Banco Central y hagan el anuncio después. Sí, evidentemente el hecho de que haya renunciado ayer no era el mejor contexto. Normalmente, yo creo que si el FMI hubiese pedido que saliera Caputo, no hubiese cometido el error de hacerlos ir en un día como el de ayer. En todo caso, una vez que se aprobó el acuerdo con el fondo, que se lo anunció, sí podría haber venido el cambio de nombre. Por eso yo creo que Caputo, como dicen las versiones en la prensa, quería renunciar hace ya tiempo y se adelantó. Quizás porque no está de acuerdo con lo que se está por firmar con el fondo, en lo que sería la ampliación del programa. Ahora, Marcelo, si nos ponemos una mano en el corazón y vemos este estofado que se está armando, vemos que el Estado estaba manteniéndose más o menos bien a causa del endeudamiento, que no vieron nada, no vieron de que de repente eso se iba a parar, ¿no? Como otros anteriores. Pero el Estado está achicando el gasto público a costa de lo privado. Claro. Es decir, han paralizado obra pública que está dejando en el norte gente en la calle. Entonces, el Estado no se achicó nada. Yo no veo que el presidente diga, bueno, miren, yo gano 150.000 pesos por mes y nadie va a poder ganar mi sueldo en la administración pública. Nadie puede ganar más que yo. Sí, de hecho, este ajuste que se anunció para el año que viene para llegar al déficit cero implica que el ajuste fiscal que se va a hacer, que son 2.6 del PIB, 2,6 puntos del PIB, el 80% del ajuste que se va a hacer es por suba de impuestos o por menor obra pública. O sea que solamente el 20% es por menor gasto corriente. También hay que tener en cuenta que allí juega la presión de los gobernadores. Ha estado claro en estas últimas semanas que los gobernadores, algunos de ellos, estuvieron muy duros en la negociación, que no quieren bajar el gasto y que quieren que sea la nación la que se haga cargo de resolver los problemas. Porque el acuerdo que se está firmando con los gobernadores, ya hay varios que han firmado, y no implica que tengan que bajar mucho el gasto en las provincias, sino que les envían menos dinero por un lado, pero van a recibir más por otro, por esos impuestos que van a subir. Y a su vez, de los que van a tener que bajar el gasto, básicamente se trata de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, gobernadas por Cambiemos. O sea que también debe haber ahí un objetivo político de los otros gobernadores de que el ajuste lo pague esa porción de los gobernadores que responden al oficialismo. Entonces, el año que viene no va a haber un ajuste importante en lo que es el gasto corriente del Estado. Pero este año sí se está produciendo un ajuste en ese sentido, sobre todo y especialmente, diría, están licuando salarios en el sector público. Hay provincias donde los salarios están aumentando 10% este año, contra más de 40% que va a ser la inflación. O sea, este año, nadie habla del tema, pero se están licuando los salarios. O sea, los salarios este año en el sector público, y en gran medida en el privado también, van a subir menos que la inflación. Quiere decir que pierden un poco de peso, ¿no? Dependiendo también del tipo de provincia, pero en la nación también está ocurriendo. Y de los funcionarios nacionales de alto rango, vos recordarás que yo he propuesto acá, en otra oportunidad, de que, bueno, si le van a hacer el ajuste a los asalariados del sector público, que los primeros que deberían hacer el ajuste son los funcionarios de alto rango. Claro. Bueno, de hecho, este año no están teniendo aumento de salarios los funcionarios nacionales de alto rango, solamente algún pago fijo van a tener. O sea que se está dando eso que habíamos dicho, pero nadie lo está comunicando. Y ahí queda claro que hay un problema de comunicación en el gobierno. Porque si ellos piden ajuste en el resto de los empleos públicos, lo primero que debería hacer el gobierno es decir que nosotros, los funcionarios, el presidente, los ministros, los secretarios, directores, vamos a hacer más ajuste que el resto de los empleados. Y no lo están comunicando, por eso verdaderamente tienen ahí un problema para comunicar la política económica y sobre todo les falta viveza, me parece, en lo que es la comunicación política. Pero vos sabés una cosa, Marcelo, este señor Durán Barba, del que mucha gente, con Lilita Carrió a la cabeza, están hablando barbaridades, es un experto internacional fantástico en lo que se denomina comunicación motivacional. Que si querés podés mezclarla con la comunicación informativa, que es de lo que vos estás hablando.
¿Cómo puede ser que teniendo a Durán Barba ahí adentro, que es uno de los grandes gurúes internacionales de comunicación motivacional, no empleen bien esa comunicación para ilustrar al pueblo de lo que se está haciendo? Bueno, no sé ahí adentro cómo se deciden ese tipo de cosas. También hay que tener en cuenta que Durán Barba, que debe ser seguramente un buen comunicador, pero no es argentino, y a veces no debe entender, como los técnicos del FMI, no deben entender bien cómo funciona Argentina. Y por ejemplo, no debe entender de que estas cosas que recién comentaba hay que comunicarlas para que la gente que está haciendo un esfuerzo con un ajuste diga, bueno, los que están en el sector público, en los cargos más altos, también están haciendo un esfuerzo mayor. Hay que ver si Durán Barba entiende parte de esa idiosincrasia. No es tan difícil entenderlo. Última pregunta, Marcelo. ¿Realmente vos creés que podemos el año que viene estar en déficit cero? Sí, porque la mayor parte del ajuste es por impuesto y por obra pública. O sea que es factible que así ocurra. Pero claro, va a ser como un ajuste cortoplacista, porque por ejemplo, en gran medida el ahorro va a ser porque se van a cobrar más dinero con retención a las exportaciones. Pero claro, Argentina es un país que necesita exportar más. Uno de los problemas, aparte del fiscal, es que exportamos poco y tenemos déficit comercial. Entonces, esto de volver a cobrar retención a las exportaciones, supongo que podrá durar, o debería durar, a lo sumo 2 años. Porque cuando el tipo de cambio ya no sea tan alto, que normalmente en Argentina, después que sube el tipo de cambio, se atrasa un poco, que esperemos que no ocurra en gran magnitud, pero alguna apreciación va a tener, van a tener que empezar a bajar los impuestos a las exportaciones, porque si no, va a ser muy poco rentable exportar y, repito, debemos exportar mucho más. Entonces, yo creo que sí se puede alcanzar el déficit cero el año que viene, si paramos, digamos, la crisis actual cambiaria y se empiezan a normalizar algunas variables, podemos llegar al déficit cero, pero que no hay que dormirse en los laureles porque en el futuro va a haber que ir bajando esos impuestos que ahora están subiendo y ahí sí va a hacer falta bajar otros gastos, sobre todo gastos corrientes, para ir compensando y seguir en el equilibrio. Lo mismo con la obra pública. Vos podés parar la obra pública 1 año, 2, pero después tenés que volver a hacer infraestructura porque si no, se te cae el país a pedazos. Seguro, aparte, pero el problema está que el año que viene es un año electoral. Sí, bueno, pero lo peor que le podría pasar al gobierno en un año electoral es tener una gran crisis macroeconómica. O sea que por eso creo que va a intentar cumplir con el déficit cero.